Así que gracias a Dios es viernes. Ya empieza el fin de semana. Mm, Vamos, más bien voy a hablar de adhesión, porque si en la operatoria dental no se habla de adhesión, pues la verdad, no vamos a hacer bien las cosas. Traté de resumirlo lo que más puedo. A veces decía esto lo quito para hacerlo más rápido, pero a veces digo es muy importante. En algunas cosas me voy rápido, en otras cosas me voy a detener lo más importante. Tómenle sus fotos. La adhesión es un poquito reborujada, un poquito. Voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. ¿Sí? No pierdan, por favor, no pierdan el detalle de la clase. No se distraigan, porque si le pierden el hilo ya le van a perder todo. En primer lugar, para contestar el examen va a estar más difícil. Segundo lugar, pues no van a entender bien la adhesión. Y si no entienden bien la adhesión, que es la base de la operatoria, porque ya todo lo que se mueve ahora es por adhesión. Y si pierden lo de adhesión, pues realmente no van a saber hacer buena operatoria, van a tener muchos problemas. Muchos problemas. No creo, ojalá y me equivoque, ojalá mucha gente o varios maestros les hablen mucho de adhesión, pero aquí vienen muchas preguntas, ¿no? Bueno, entonces no le pierdan el hilo, estudien diario o estudien este fin de semana porque el miércoles es el examen, me lo está pidiendo la dirección, que el miércoles hagamos, digo que en determinada fecha hagamos el examen y yo lo voy a hacer el miércoles, a la hora de su clase, de 8 a 9, ¿sí? Igual por este medio y pues aquí nos vemos. Pero no le pierdan el hilo, ¿eh? Estudien diario, desde un principio les dije, estudien diario, es mucho material que tenemos, no es difícil, pero es mucho material. Entonces estudien diario, si se ponen a devorar todo en un día antes va a estar difícil. Acuérdense muy bien también que pues ya es por cuestión, ya son profesionistas, ya están en la universidad, no es por cuestión de pasar, es por cuestión de aprender. Y si no salen bien preparados, que aprendieron bien, pues la verdad lo van a, sus pacientes y su consulta se los va a reclamar. Y la misma vida nos lo reclama. Entonces, pongan atención muy bien, sobre todo en esto de adhesión. Cualquier duda, pregúntenmela, por favor. Cualquier duda, hagan su pregunta. Yo me voy a ir, si ustedes no me hablan, pues quiere decir que todo está entendido y todo sigue igual, ¿ok? Entonces vamos a hablar de este tema, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero entendible. Y si no entienden, regresenme, díganme, no entendí, y vuelvo a explicar. Ok, entonces vamos a hablar de adhesión un poco. Y aparte, lo que les voy a decir es la base. Hay mucho que leer de adhesión, hay mucho que aprender. Tuve que recortar mucho la plática, yo creo que me la pasaría todo el semestre hablando de adhesión. Ahí tienen un libro de consulta en la universidad que es el de adhesión en odontología restauradora. No sé si puedan ir a consultarlo así en pandemia, o puedan ir a sacarlo, no sé. Pero hay un libro que se llama Adhesión en odontología restauradora del doctor Gilberto Nostroza. Ese es el mejor libro de adhesión. ¿Okay? Vamos a ver. Lo que no estudien, lo que no comprendan, lo que quieran ampliar, lo pueden hacer por su cuenta.
La adhesión como definición, no adhesión dental, la adhesión en general, ok, la adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies y cuando entran en contacto se mantienen juntas. Es una definición desde el punto de vista general, pero claro que se aplica a lo que hacemos nosotros. Adherir el material de obturación, eso es. Adherir la corona al diente, adherir la incrustación, adherir la onlay, adherir todo. Todo se hace con adhesión el día de hoy. En endodoncia se utiliza mucho la adhesión. En todo se va a utilizar la adhesión. Entonces tenemos que dominar. Doctor. Doc, si está hablando no se escucha. ¿El internet está bien? Ok, vamos a ver. Vamos, esto lo pueden minimizar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Por qué no puedo minimizar esto? Esto está mal. No sé si sea mi computadora, porque el internet está bien. A ver el internet. A ver. Ok.
Aquí está. Ok. Ok. Vamos acá. La plática se cerró. En esta me quedé. Sí, doctor. Sí, doctor. Pues fue la primera transparencia. Bueno. Ok. Está peor haber terminado la clase y seguir hablando, ¿no? En parte de la tecnología. Bueno, ya vimos que la unión es la adhesión es la unión de dos cuerpos que se unen entre sí para formar uno, ¿no? Y hay dos tipos de adhesión, mecánica y química, ¿no? Normalmente esta es química física, es una adhesión física. Y la química, pues, es la unión que hacemos por medio de los intercambios iónicos, etcétera, ¿no? De una sustancia, principalmente. Entonces, son los dos tipos de adhesión que tenemos y se aplican a la odontología. Entonces, esta tabla la saco del libro de adhesión de Odontología Restauradora del maestro Gilberto Nostroza, segunda edición, un librazo. Si quieren entender más la adhesión y estudiar, vayan a la escuela y por el libro, y ahí lo van a encontrar. Si no lo encuentran, vengan a mi consultorio, se los presto, me le sacan una copia y la pueden repartir. ¿Okay? Para mí es la Biblia de la adhesión. Yo por eso aquí lo tengo en mi consultorio. Tengo la primera y tengo la segunda edición. Es de un gran amigo mío de Perú, grande, el doctor, ahorita está pasando una época de cáncer muy dura, el doctor Enostroza. Ese libro tiene mucha historia porque lo hicieron entre, no sé si les comenté, o que yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Latinoamericana de Operación Dental y Biomateriales. ¿Ok? Esa asociación es latinoamericana. Yo fui presidente de la Asociación Mexicana. Y ese libro, este libro de adhesión, que para mí es el mejor, está hecho por cada uno de un representante o dos de cada país de la asociación. Entonces intervienen argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos, etcétera, etcétera, de los mejores maestros que hay en México y en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, un librazo, consíganlo. Para mí, como les digo, es mi Biblia de la adhesión. Entonces, este es un extracto de ahí. Mucho del material que tengo yo lo he sacado de ahí. Entonces, la adhesión en la odontología en la época actual se divide la adhesión a los tejidos dentales, que viene siendo esmalte y dentina, y la adhesión a estructuras artificiales, que vienen a ser estructuras metálicas, poliméricas y cerámicas. ¿Por qué? Pues porque vamos a cementar coronas de metal, coronas de resina o coronas de porcelana. Entonces, todos estos abordajes son distintos ahora. Cuando yo estudié, que fue hace muchos años, ya les he dicho, ya no quiero repetirlo, yo decía que era un dentista muy feliz. ¿Por qué? Pues porque nomás existía un sistema de cerámica que era metal porcelana y nomás existía un cemento que era el fosfato de zinc y no era por adhesión, era por contacto físico, por retención de la preparación. Así es como se unían las coronas. Ahora tenemos muchos tipos de coronas, muchos sustratos que adherir y tenemos que adherir a distinto al esmalte y la dentina también. Entonces la cosa está un poco más complicada, pero está mucho mejor. Ok, entonces aquí tenemos esto.
Los biomateriales adhesivos, de lo que estamos hablando de adhesión, se dividen en polímeros, que son las resinas compuestas, que al fin y al cabo son unos plásticos. Las resinas que colocamos en boca son unos plásticos, que tendré que hablarles qué características tienen las resinas. Yo creo que les tengo que hablar. Es que hay tanta cosa que ver en la preoperatoria. La doctora Celina me prometió que me iba a dar operatoria dental 1, porque en la primera no alcanzo a darles todo lo que yo quisiera. Entonces voy a hablar desde ahorita con la doctora para que me aparte operatoria dental 2. Para los que quieran seguir conmigo. O a lo mejor dije, ya llevé con él el primero y ya me libero del doctor. Pero bueno, mi intención es que aprendan. Ok. Entonces, las resinas son unos polímeros, ok. Y los polímeros son unos plásticos que tienen rellenos inorgánicos. Y eso es lo que forman las resinas compuestas. Y las cerámicas, que son parte de ionómeros de vidrio, ok. Les decía, pues, no sé si pues, cuando empecé a hablar, o ya lo hablé, o fue cuando no me escucharon, que la adhesión va a ser lo más importante, es lo que se van a dirigir ustedes. Ahorita los ortodoncistas dependen de la adhesión, ahorita ya los ortodoncistas dependen de la adhesión también, los restauradores o los que hacemos operatoria también, los que ponemos puentes y coronas también, todos dependemos de la adhesión, los ortopediatras no se diga también. Los únicos que están un poquito fuera de esto, que también entran en algunas cosas, son los ortodoncistas, pero también muchas cosas, digo, no los ortodoncistas, los cirujanos maxilofaciales, los perios también cada día más. Ok. Entonces, todo está envuelto en la adhesión, por lo tanto, tenemos que saber adhesión. Y si ustedes saben adhesión ahorita, les va a servir la adhesión para toda la carrera y les va a servir la adhesión para cuando salgan de... Pero claro, la tienen que actualizar, no se vayan a quedar con la adhesión que yo les di, porque la adhesión cada día cambia. Ahorita ya han cambiado muchas cosas, mas sin embargo yo les voy a dar las bases. De ustedes depende que se metan a estudiar y vean otras cosas que hay en la adhesión, que obviamente no alcanzo a buscárselas. El día de ayer, que jugó en la selección mexicana, yo soy fan número uno, mi deporte número uno es el fútbol. Ayer había fútbol, estaba la selección mexicana jugando, pero, que por cierto jugó muy mal, pero pues me la pasé toda la tarde, casi toda la tarde, cambiándoles la plática que estoy dando ahora. ¿Por qué? Porque esto cambia día a día. No les estoy dando la plática que di el semestre pasado porque ya cambió, entonces les tengo que meter los cambios que hay. Bueno, entonces estos son los biomateriales. Debemos de saber lo básico del esmalte, lo demás estudien ustedes, ¿no? Pero lo básico del esmalte es saber que tiene un 95% de materia inorgánica, que esa materia inorgánica está aquí, principalmente a base de fosfato y calcio, y un 5% que está hecho de parte orgánica y poco de agua. Esa parte orgánica está hecho principalmente de proteínas, ¿ok? Aquí vienen amelogeninas, enamelilas, ameloblastos, tutelinas y otras proteínas, son como unas 15. Estas son las principales. Yo me conformo con que sepan que la materia inorgánica es fosfato y calcio y que la materia orgánica son proteínas, ¿ok? ¿Sí? Ok. Entonces el esmalte un 95% y un 5% aproximadamente en materia orgánica. Ahora, el fosfato y calcio son los que van a formar unos cristales. El fosfato y calcio de la materia inorgánica del esmalte van a formarse en forma de cristales, que para mí parecen más que cristales, panales de abeja. ¿Sí? Esto, si es un acercamiento de microscopía, esto se ve unos cristales. ¿Sí? A más acercamiento, después a lo mejor les paso más acercamientos donde se ven el fosfato y el calcio. Y fíjense, estos cristales van a tener la parte externa del prisma, ¿sí? Van a tener una parte interna en el prisma y
el esmalte interprismático o sustancia interprismática, que es el esmalte que va a estar entre los prismas, ¿ok? Entonces, todo ese fosfato y calcio van a formar prismas del esmalte, va a estar en forma de prismas, ¿ok? La dentina, tienen que saber que el 70%, 75%, está hecho a base de materia orgánica, es casi al revés del esmalte. Por eso no se fractura tanto el esmalte. Si el esmalte fuera puro esmalte y luego llegaríamos a la pulpa sin dentina, se nos tronarían los dientes desde los 25 años, yo creo. Pero eso, la dentina, que es elástica, que tiene un 18% de aproximadamente de materia orgánica y un 12% de agua, pues es lo que amortigua los procesos de masticación, de que no se vaya a fracturar el esmalte. Ok, entonces acuérdense, un 70% de materia inorgánica, ¿ok? ¿Qué es materia inorgánica? Igual, fosfato y calcio principalmente. Hay otros componentes, pero con que sepan eso está bien. Y la materia orgánica principalmente está dado aparte de colágena. Esa colágena normalmente se representa en fibras. Es importante porque en esa colágena es donde se va a llevar a cabo la decisión. ¿Okay? Entonces, la materia orgánica, 18%, y tiene un porcentaje alto de agua. Esto es importante cuando hablemos de decisión. ¿Okay? Entonces, tienen que saber que hay 3 tipos de dentina. Una dentina superficial como esta, que tiene mucha colágena o mucha dentina intertubular. Una dentina media que tiene menos dentina intertubular y una dentina profunda que tiene muy poca dentina intertubular. ¿Y por qué? Pues aquí vemos la diferencia. Porque los túbulos dentinarios cerca del tejido pulpar, los túbulos dentinarios cerca del tejido pulpar son más amplios que en la unión amelodentinaria, la unión del esmalte con la dentina. Si algo no entienden, díganmelo y deténganme y avísenme, ¿ok? Entonces, aquí yo creo que está mal. Ah, no, está bien. Ok. Entonces, nosotros pensábamos hace muchos años, yo después, ¿de acuerdo? Es que la microscopía electrónica de barrido va avanzando. Y así como lo mencionaban, que eran los túbulos dentinarios, pues nosotros pensábamos que era un tubo. Y no son tubos, son pirámides triangulares truncadas, que su base o su parte más amplia está cerca del tejido pulpar y su parte más angosta está cerca de la unión amelodentinaria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si queremos adherir a una dentina que está muy profunda cerca de la cámara pulpar, pues va a tener el túbulo dentinario más amplio. ¿Y eso qué tiene? Pues es que lo que tiene es agua, porque entre más profundo estamos hay más agua, y si el tubo dentinario es más amplio hay más agua, y aparte va a tener un proceso que se llama el odontoblasto. Normalmente el odontoblasto llega casi siempre a la dentina media, la dentina superficial casi ya no alcanza a llegar los procesos odontoblásticos, alguno que otro se verá por ahí, ¿ok? Entonces, si tiene el túbulo dentinario más amplio, en la dentina profunda, por lo tanto va a tener menos colágena, y si tiene menos colágena, pues hay menos adhesión, porque la adhesión es donde se va a llevar a cabo con las fibras colágenas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el mejor sustrato para adherir o para hacer unión con las dentinas? Pues obviamente que la dentina superficial. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de dentina, intertubular, por lo tanto tiene mayor colágena y por lo tanto hay mejor adhesión. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Okay. Sí, doc. Ok, hagan señas de humo de vez en cuando para no perderme, saber que no estoy hablando solo o que me ha sacado la presentación. Ok. Tenemos los túbulos dentinarios. ¿Sí? Esta es una preparación para una carilla. Si se fijan,
Las carillas de porcelana, que me imagino que todos saben que es una carilla, y si no, pues investiguen. Voy a colocar una carilla de porcelana y vean, esto no tiene retención, no tiene ninguna retención física, ¿sí? Si no tiene retención física, por lo tanto, ¿de qué dependemos? De una adhesión. Y si no entendemos adhesión y nos ponemos a poner carillas en el consultorio, y si no la sabemos la adhesión, pues entonces se nos van a estar cayendo y cayendo las carillas, imagínense. Y las carillas las cobramos carillas, ¿sí? Entonces, imagínense un paciente que fracasemos y que todas las carillas se le cayeron. Ay, eso se siente muy gacho. Digo, nunca me ha pasado, pero he visto pacientes que le ha pasado. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues porque no se entiende la adhesión, porque no se estudia la adhesión, porque no vamos a cursos de adhesión. Entonces, tenemos que estudiar mucha adhesión. Si queremos tener éxito en la oncología, pues o sea, si queremos tener pacientes, si queremos trabajar bien, debemos saber mucha adhesión, ¿ok? Entonces aquí están en el corte, llegamos a la dentina y están expuestos los túbulos de los odontoblastos. Y ven cómo se observa. Aquí son los túbulos, aquí se va a observar, aquí tenemos la colágena o la dentina intertubular. Esta dentina está hecha principalmente un 70% por colágeno, un 70% inorgánico, pero tenemos un 20% de colágeno. Vean, aquí hay fibras de colágeno. Y es donde vamos a llevar a cabo la adhesión, ¿okay? Principalmente cuando llegamos a dentina. Está un acercamiento. Aquí tenemos la dentina intratubular. Aquí tenemos la dentina intertubular o entre túbulos, y la dentina peritubular, la que está alrededor de los túbulos dentinarios, ¿ok? Ok. Ok. La mayoría se va la onda, pero ahorita regreso. Esto de las clases no se crean. Me ayuda mucho a ejercitar mi memoria. Sí se me olvidan más cosas conforme pasan los años, eso es inevitable, ¿no? Pero dar clase me refresca mucho la memoria y me tengo que acordar, y eso me trae bien, porque lo que ustedes saben, que lo que no se usa se atrofia, y eso es bueno para la gente que vamos agarrando un poquito ya, sino ya vamos agarrando edad. Entonces, aprenderse tantos nombres, si algo se me olvida, discúlpenmelo, pero pues son muchos nombres en primer lugar, muchas cosas de la odontología, pero sí me ayuda a ejercitar mucho mi memoria, y eso para mí me beneficia como persona. Ok, el día que ya se me acuerda, si me olvida el 80%, pues ese día ya no voy a poder. Pero mientras Dios me dé salud, que es lo que le pido a día, ya esta pandemia nos ha dado a entender que lo principal es la salud. Lo material pues realmente es importante, pero de nada nos sirve. Pero bueno, ok, estoy yendo por otro lado. Yo me puse muy sentimental, porque es viernes. Sistemas adhesivos, ok. Requiere, para adherir una resina, para unir una resina, ¿qué es el material? La resina es el material más usado en la odontología restauradora. Las coronas las cementamos ahora por resina, los brackets los pegan con resina, las reconstrucciones posendodontológicas con resina, etcétera. Todo envuelve la resina, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que saber cómo fijarla. Y para saber fijarla hay dos elementos indispensables. Una, debe ser un adhesivo, forzosamente. Un pegamento, un adhesivo, no sé, un PRIT, una cola loca, un 5000, y se llama adhesivo dental, pero es exactamente lo mismo, es para pegar, ¿ok? Y debe de haber un acondicionador. El del lado izquierdo, es un ácido fosfórico. Perdón. Este es un ácido fosfórico. Entonces, ahora sí que
como Batman y Robin, este es el dúo dinámico, siempre un adhesivo debe de estar casi acompañado con un fosfórico, aunque ahora ya hay autoadhesivos, y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? O hay adhesivos donde ya les incluyen el acondicionador en el frasco. Pero bueno, todavía no los voy a confundir mucho. Ok, pongan atención, ¿eh? Esto es muy importante que pongan atención, porque si no entendieron la adhesión, no van a hacer buena odontología restauradora, ni en la escuela, ni cuando salgan. ¿Ok? Entonces, esta es la pareja ideal, así que use sentimental, la pareja ideal. Este es el ácido fosfórico o acondicionador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a pintar una pared, pues tengo que utilizar un removedor de pintura. Eso viene siendo el ácido fosfórico para que cuando yo la pinte, pues se pueda unir mejor. ¿A qué? A ese acondicionador. ¿Y qué va a hacer el acondicionador? Dejar rugosidades en la pared para poderla yo pintar. Entonces, el que lo descubrió, que es el doctor Monocor, lo desarrolló al principio, pero saben, este acondicionador se llama ácido fosfórico. Entonces, les puedo hablar mucho de muchos ácidos fosfóricos, les puedo hablar de muchos ácidos fosfóricos, de muchas concentraciones y con otras sustancias que tienen antibacterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, para no revolucionarlos, el ácido fosfórico que existe es al 35%. Púntenlo por ahí. El ácido fosfórico del día de hoy es al 35% y se va a colocar en el esmalte y la dentina por 15 segundos. No hay de otra más actual. Hace mucho que me dijeron que hace mucho era el 80% del ácido fosfórico, sí. Que también al 50% sí. Que se colocaba 1 minuto, sí. Que para el esmalte era un tiempo y para la dentina otro, sí. Etcétera. Entonces, el día de hoy es un ácido fosfórico al 35% que se deja en la superficie del esmalte y la dentina al mismo tiempo por 15 segundos. Y después, para retirarlo, se va a lavar con agua destilada por 15 segundos. ¿Ok? Eso es lo universalmente conocido. Van a encontrarse estudios de muchas otras cosas del ácido fosfórico. Esto es lo más actual y lo más aceptado universalmente por todos los clínicos y los investigadores. ¿Ok? El ácido fosfórico, ¿para qué se utilizaba? Pues cuando se pintaban los barcos anteriormente, se tallaban o se acondicionaban los barcos, la madera con ácido fosfórico para después poderse colocar el barniz o la pintura, etc. Entonces, esto es la pareja que siempre va a ir. O a veces ya se han modificado, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? No lo perdamos de vista, porque el ácido fosfórico también es uno de los materiales más usados en la odontología. Un consultorio no puede vivir sin el ácido fosfórico ni el adhesivo. Es como ir a la farmacia a comprar y que no tengan aspirina, ¿no? En un consultorio nunca debe faltar ni el ácido fosfórico ni el adhesivo. O en una casa, ¿qué no puede faltar? Pues para la comida, pues no puede faltar que la sal o no sé. Lo más indispensable, esto es lo más indispensable en un consultorio. El ácido fosfórico, fíjense, fue desarrollado, de ahí cambió la odontología. Desde que Michael Bunocore se presentó en el año 55 y el doctor Ray Bowen a los 60, que descubrió la resina compuesta, ahí dio un giro completamente a la odontología restauradora. Entonces, originalmente se utilizó el 85%, ahorita estamos hablando que el ácido fosfórico es al 35%. Se utilizó al principio en una concentración muy alta. ¿Qué actúa? Actúa en la estructura prismática. Ya vimos cuáles son los prismas del esmalte, donde hay una disolución del centro de los prismas, ¿sí? Y va a crear unas microporosidades de 20 a 50 micras. Entonces, si ustedes colocan el puro ácido en el esmalte, no va a servir porque no va a entrar en el esmalte. ¿Y qué va a pasar? Doctor, se me cayó la obturación de resina. Doctor, se me cayó la carilla. Doctor, se me cayó la corona. Doctor, me duele el diente. Entonces, estas microporosidades
va a dejar grabado el esmalte o los prismas. Entonces, cuando viene el adhesivo, se va a meter en esas microporosidades y se va a unir, entonces se va a agarrar firmemente del esmalte. Entonces, por eso es por lo que tenemos éxito con nuestras carillas. Y tenemos siempre, acuérdense esto que les voy a decir. La adhesión siempre es más alta y es mejor en el esmalte que en la dentina. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. Características ideales de un adhesivo. ¿Qué es lo que debe tener un adhesivo? Idealmente. ¿Sí? Debe de tener alta fuerza de unión. La fuerza de unión, hay una medida que se llama megapascal. Métanse a investigar y fíjense a ver cuánto mide un megapascal, para cuando hablemos de megapascales. Yo se los voy a preguntar más adelante y ustedes me van a contestar a qué equivale un megapascal. ¿Ok? Entonces es una medida de fuerza. Fuerza es el desprendimiento de un material. Entonces tienen que saber a qué equivale un megapascal o qué es un megapascal. Me imagino que ya en física lo estudiaron en la prepa. Sí, y si no lo estudiaron, como yo, que no ni me acuerdo de haberlo estudiado, pues bueno, después no lo aprendemos, ¿no? Entonces deben de tener alta fuerza de unión. Deben tener un grosor mínimo que no ocupe una capa muy gruesa de adhesivo. Estos adhesivos deben de liberar flúor y deben ser biocompatibles, deben ser biológicamente compatibles con el esmalte y la dentina. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya a afectar a la pulpa, que no vaya a afectar al esmalte, ¿sí? Que podamos trabajarlo tanto dentina seca como húmeda. Ustedes cuando vean una adhesión o estudien la adhesión se van a encontrar en los artículos donde dice dentina seca, dentina húmeda y dentina mojada. ¿Sí? La dentina seca es cuando agarramos la jeringa triple de la unidad y agarramos y la dejamos seca, pálida la dentina. Ahí ya decimos que sí se unen, pero la adhesión no es tan buena. No es tan buena secar. Agarramos una torondita de algodón, ¿sí? Absorbemos el agua y dejamos la dentina húmeda. ¿Cuándo se va a ver la dentina húmeda? Cuando lo observamos brillante, como glaseada, como si ustedes saben lo que es el glass, ¿no? Entonces, y el otro tipo de dentina es la dentina mojada. La dentina mojada ya es cuando dejamos a propósito agua en la dentina para poder adherir. ¿Dónde se va a llevar a cabo mejor una unión o adhesión? Va a ser en la dentina húmeda. Mejor que en la dentina mojada y mejor que en la dentina seca. Entonces, pero estos nuevos adhesivos, anteriormente había adhesivos que no se adherían a la dentina seca. Y ahora los adhesivos normalmente se adhieren tanto a la dentina seca, húmeda y mojada. Pero la ideal, de acuerdo a los estudios, es la dentina húmeda. ¿Okay? Deben de tener los adhesivos buena estabilidad y deben de ser hidrofílicos al inicio. ¿Qué quiere decir con hidrofílicos? Los adhesivos deben ser hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Que sean biocompatibles con la humedad, que se unan mejor con la parte húmeda, que busquen la humedad para lograr mejor unión. Eso quiere decir, eso quiere decir hidrofílico. Después, tienen que ser hidrofóbicos. ¿Por qué hidrofóbicos? Que no son compatibles con la humedad. ¿Para qué? Para que se puedan adherir bien a la resina. Porque un adhesivo va a ser el intermediario entre el tejido del diente y entre la resina de obturación. Ahí es donde va a entrar el adhesivo, ¿sí? Entonces debe ser hidrofílico al inicio y al polimerizar hidrofóbico. Al polimerizar. Ahora, hay adhesivos y resinas que se van a activar de tres tipos. Unos se llaman autopolimerizables o químicamente polimerizables o de unión química. ¿Qué quiere decir esto? Que esa resina, cuando la colocan, se va a endurecer completamente sola. Tiene unos activadores químicos la resina que va a hacer que se endurezca sola sin necesidad de ningún estímulo. La otra técnica de endurecimiento o de polimerización es fotopolimerizable, que se necesita una lámpara para endurecer la resina. Y la otra es dual, cuando hay materiales o adhesivos duales, o cementos duales, o resinas duales. ¿Y qué quiere decir duales?
que van a tener el endurecimiento químico o por sí solo y van a tener el endurecimiento fotopolimerizable. Hay coronas, por ejemplo, que cuando yo la cemento le pongo la luz, pero la corona va a recubrir toda la preparación y no va a poder pasar la luz. Entonces, para eso necesitamos un cemento dual que tenga los dos medios de activación por medio de dos medios de activación, que es por medio de tanto de la luz como por sí solo. Entonces, un cemento dual, si yo lo estoy cementando ahorita una corona, lo voy a inducir a la polimerización los primeros minutos y por las cadenas, porque al fin y al cabo la polimerización son polímeros y los polímeros endurecen en cadenas, en ligaduras y se van a ir endureciendo poco a poco, hasta las 24 horas que dicen los materiales que terminan de endurecer cuando los cementos son duales. ¿Vamos bien? Doc, ¿puedes regresar un poquito la diapositiva anterior, por favor? Listo, gracias. De nada. Este es el protocolo de grabado del esmalte. Déjenme ver si tengo aquí algo de desproteinización, si no me tengo que salir, porque para que me entiendan e irnos bien. A ver, permítame, porque estuve quitando y moviendo y poniendo y... Creo que lo tengo en otra plática y ahorita lo voy a poner. Ok, vamos a poner otro disco aquí. Mientras me pueden preguntar o comentar algo, mientras pongo el otro disco. Buenos días, Anita. Ya son las 9:11, ya llega mi gente aquí del consultorio. Normalmente ellas entran a las 9. Doctor, Sí, escucho. ¿usted qué tipo de organización utiliza? Ay, se te oye cortada la voz. ¿Qué pasó? ¿Usted qué tipo de polimerización utiliza? ¿Qué tipo de polimerización utilizo? De acuerdo a lo que me digan los materiales. Utilizo los tres, porque utilizo las tres técnicas, utilizo distintos tipos de materiales, utilizo distintos tipos de resina y distintos tipos de cemento, y normalmente tienen distintos tipos de polimerización. Normalmente la compañía nos dice, ¿sí? Por ejemplo, por decirte un ejemplo, y lo vas a ir viendo más adelante. Si yo voy a cementar una corona, tengo que colocar una resina o bien que sea autopolimerizable o que sea dual, pero no puede ser una resina fotopolimerizable porque la luz no va a atravesar la corona que yo estoy polimerizando. Entonces, por lo tanto, debe de ser una resina o dual
o de fotocurado o curado es lo mismo, o endurecido es lo mismo, ¿eh? Entonces, por lo tanto, debe ser una resina dual o de autocurado, ¿sí? Pero no puedes utilizar una de Entonces es fotopolimerización. dependiendo del material. ¿Mande? Dependiendo del protocolo que vas a hacer. ¿Mande? Ah, ok. ¿Sí? Mira, si yo voy a cementar un poste, ¿sí sabes qué es un poste para una corona? Después de endodoncia se colocan postes, sí me captas eso. Lo Sí, que es un doctor. poste. Bueno, un endoposte, aquí Sí. viene esto. Un endoposte se mete en el conducto del diente después de la endodoncia. Entonces, si yo quiero cementar un poste con resina, no puedo cementarlo igual con una de fotopolimerización. Tiene que ser igual dual o de endurecimiento químico o de autocurado, dice uno. ¿Por qué? Porque la luz no va a llegar hasta los 6 milímetros, 7 milímetros o 10 milímetros que colocábamos el poste. Entonces tiene que cambiar el sistema de fotopolimerización. Pero, por ejemplo, si yo voy a obturar, si hago una obturación convencional, ¿sí? Quito caries y coloco una resina, pues sí coloco una fotopolimerizable. Ahí no me conviene ni química ni dual, una fotopolimerizable. ¿Por qué? Porque va a polimerizar directamente la resina. Y las resinas normalmente son fotopolimerizables, ¿sí? Entonces depende del adhesivo, depende de la técnica, es la que vamos a elegir, ¿ok? Y depende del material, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Para servirte. Ok. Miren, aquí está esto. En este protocolo, aquí dice que primero vamos a aislar, que vaya el aislamiento del campo operatorio, que eso ya lo saben ustedes, ¿ok? Después vamos a pulir la superficie, yo les voy a pasar en la técnica cómo se pule. Y después vamos a colocar algo antes del ácido fosfórico. Acuérdense, el ácido fosfórico es para acondicionar. Acondicionar quiere decir grabar el esmalte, crear porosidades y dejarlo limpio. Pero antes del esmalte, hay una solución que le ponemos que se llama hipoclorito de sodio. Se puede hacer sin esto. Esto es lo último que hay, colocarle hipoclorito de sodio. Es lo último. Pero bien se puede colocar sin el hipoclorito de sodio. Pero al utilizarse el hipoclorito de sodio, vamos a lograr mejor adhesión, mejor unión al esmalte. Y les voy a decir, esto actúa únicamente en la zona inorgánica, por lo tanto, pues vamos a colocar en el esmalte para lograr mejor grabado ácido y para lograr mejor adhesión. ¿Okay? Entonces, fue una adhesión que se le adicionó, un paso que se le adicionó a la técnica de adhesión, que es de mucha importancia y es de lo que quiero hablarles para que lo entiendan. ¿Ok? Hipoclorito de sodio dice aquí al 5.25% por un minuto. Tómenle una foto a esto porque es un protocolo de cómo van a grabar el esmalte y cómo van a lograr adhesión al esmalte. Entonces, esto es lo que tienen que hacer básicamente. Ok, entonces les voy a explicar por qué vamos a utilizar el hipoclorito de sodio. Esta técnica se llama desproteinización del esmalte. Si le falta un acento, perdón. Bueno. Ok. Esta técnica se llama desproteinización. ¿Qué quiere decir desproteinización? Quitar las proteínas del esmalte. Les dije hace rato que el esmalte está constituido por un 95%, el esmalte está constituido por un 95% de materia inorgánica y un 5% de materia orgánica. Y esa materia orgánica principalmente son proteínas, ya les dije cuáles.
Entonces, se encontraron en estudios últimos que hicieron sobre todo mi amigo y maestro, doctor Roberto Espinosa, y colaboradores, que la presencia de ese 5% de proteínas hace que no se logre buen grabado del esmalte. Por lo tanto, adicionaron a la técnica de ácido fosfórico, antes de colocar el ácido fosfórico, para lograr mejor adhesión y mejor grabado más bien para lograr mejor grabado, se le adicionó el hipoclorito de sodio. ¿Cuál hipoclorito de sodio? Pues el Clorox. ¿Sí? ¿Cuál Clorox? Debe ser un hipoclorito de sodio al 5.25%. Aquí está, al 5.25%. ¿Y cuál es el hipoclorito de sodio? Pues el Cloralex. ¿Cuál Cloralex? El que venden para la ropa. ¿Sí? El que venden para blanquear, ese es el hipoclorito, ese se usa mucho en la odontología actualmente. Los endodoncistas lo utilizan bastante para lavar y desinfectar los conductos cuando hacen sus endodoncias. Entonces, el hipoclorito de sodio, ¿cuál compro? El de la casita. ¿Sí? El verde, ¿cuál es suficiente? Yo una vez hablé a la compañía y le dije, oiga, ¿qué concentración tiene el hipoclorito de sodio que venden ustedes? Y dice, de seguro usted es dentista. Sí, dice, por 5.25%, ya lo conocen. Ya saben ellos que en el medio dental también se utiliza mucho el hipoclorito de sodio. No se diga ahora con lo de que te... Entonces, siempre, bueno, el hipoclorito de sodio tiene dos efectos. Una, es excelente antibacterial, y la otra se le llama que tiene saponificación. ¿Qué quiere decir saponificación? Que actúa en la parte grasosa, rompe la parte grasosa. Esa es la saponificación, ¿sí? O rompe la tensión superficial de la grasa para poder eliminarla. Entonces, por eso en el esmalte actúa, por eso actúa en la parte orgánica, por eso actúa quitando las proteínas, ¿sí? Entonces, esa función de saponificación, ¿ok? Entonces, ayuda a remover las proteínas, disuelve la cutícula del esmalte, es una capa que está arriba del esmalte, ¿sí? Tiene efecto antibacterial, es excelente antibacterial, ya lo sabemos, es lo que les decía ahorita, rompe la tensión superficial e incrementa áreas retentivas en un 45%. ¿Sí? Y probabilidad de conseguir un grabado tipo 1 o 2. Ahorita les voy a decir los tipos de grabado que hay. ¿Sí? Por eso les digo, todo esto, tómenle una foto de esto para que lean estos artículos, están de lujo. ¿Sí? O si algún maestro más adelante les dice, oiga doctor, y utilizamos hipoclorito de sodio o utilizamos clorales, les va a decir, ¿estás loco? ¿Cómo clorales en el esmalte? Pues ahí están los estudios científicos comprobados de la desproteinización. Así se llama la técnica. Ténganlos, léanlos y ténganlos presentes. Si algún día ustedes dan una clase de adhesión, si algún maestro les pide, a ver, tú vas a hablar, fulanito, vas a hablar de adhesión, y ustedes para hablar de una mejor adhesión tienen que hablar de desproteinización. Ahorita en la actualidad no se puede hablar de adhesión, o en el consultorio es parte importante de un hipoclorito de sodio para lograr buena adhesión. ¿Sí? Entonces, para que cuando ustedes den una clase les digan, esta es la referencia bibliográfica de la desproteinización. Y si tienen duda, pues a revisar los artículos, ¿no? Ok. Fíjense cómo es. Estos son estudios que me regaló mi amigo y maestro, el doctor Espinosa. Y lo voy a mencionar mucho porque él y yo trabajamos mucho. Ahora acaba de salir un artículo que hicimos inclusive con un alumno que fui asesor de tesis ahora con Armani. Sacamos un artículo muy bonito de materiales bioactivos. El doctor y a veces, bueno, hacemos mucho trabajo juntos. Entonces, aquí estamos viendo el esmalte. Esto es una microscopía del esmalte. Este es un ácido grabado, ¿sí? Que se le puso, el grupo 1, se le puso ácido fosfórico al 35% por 15 segundos. Ya les dije hace rato que el ácido fosfórico se tiene que usar en una concentración del 35% por 15 segundos. Es el protocolo universal. Entonces, vean, le puso el esmalte ácido fosfórico al 35%. Esto, aquí dice X500 es la cantidad de aumentos. Aquí está aumentado 500 veces la imagen del esmalte.
¿ok? Entonces, fíjense cómo se observa, ya se observan, se observa ya grabado el esmalte, pero aquí hay algo difuso, vean ahí bien. Y entonces la diferencia, vean, aquí se le colocó hipoclorito de sodio primero, al 5.25% por 1 minuto. Ese es el protocolo de uso del hipoclorito. Cuando vayan ustedes a poner una resina, sacan su hipoclorito, ¿sí? Y lo van a poner. O van a la farmacia y les piden hipoclorito de sodio. Y si le dicen al maestro, oye, tú, fulanito de tal, ¿por qué vas a usar hipoclorito? Díganle, es la técnica de desproteinización. Y ya le explican por qué es. Pues se va a colocar 5.25 por 60 segundos, la van a aplicar en el esmalte. Si en dado caso les cae hipoclorito a la dentina, no la va a afectar, ni mucho menos, al contrario, le va a ayudar a desinfectarla. Ok, 1 minuto de hipoclorito de sodio al 5.25%. Después se lava, se seca y se pone el ácido fosfórico por 35% por 15 segundos. Y vean, se mete inmediatamente al microscopio electrónico de barrido y vean la diferencia. Y ahí está la diferencia. Vean cómo está el esmalte sin utilizar la desproteinización. Y vean el esmalte como, por ejemplo, aquí se ve que grabó bien también, pero vean cómo hay zonas de un feo grabado, no está uniforme. Entonces, ustedes ven la diferencia. En el siguiente, completamente está grabado y bien definido el esmalte. Entonces, por todo esto que se hace en microscopía, que de ahí depende lo que hacemos, vean otra lámina con puro ácido fosfórico y vean cómo se ve utilizando el hipoclorito de sodio antes. Entonces, de estos estudios hay muchos, ¿sí? Entonces, la desproteinización del esmalte, él es el doctor Espinosa, él es el doctor Roberto Valencia, que principalmente son 2 mexicanos investigadores, que para mí los mejores investigadores de México y también de Latinoamérica, de los mejores que hay, ¿eh? El doctor Espinosa está en la Universidad de Guadalajara, en un intercambio, si tienen, la UACJ tiene intercambio con la UDG. Si algún día se van a la UDG, vayan y pidan a trabajar con el doctor Espinosa y se llevan a los alumnos a hacer microscopía. Es una experiencia muy bonita. Yo aprendí a hacer microscopía con él. Yo me iba de Juárez a Guadalajara y fue el que me enseñó a hacer microscopía. Él está en la Universidad de Guadalajara. Roberto Valencia, él está en la Unitec. Para mí, él es ortopediatra. Para mí es el mejor ortopediatra de México, para mí. Ok. Ellos desarrollaron la técnica y después, para que no se vea tan feo, o que se vea la botella de hipoclorito de sodio, hicieron este material que se llama ProEdge. Pero ya en vez de ser al 5.25, lo hicieron al 9%. Le aumentaron la concentración y le bajaron el tiempo de exposición, sobre todo en niños. Entonces, en vez de hacerlo por 1 minuto, con es al 9% el hipoclorito de sodio y en vez de 1 minuto ya es a 30 segundos. ¿Ok? Ok, me regreso a donde estaba. Ya les hablé del hipoclorito de sodio. ¿Quieren saber más? Ya les puse los artículos. Estúdienlos en su casa. En la noche, en vez de ver en Netflix, pues a lo mejor pueden ver un artículo. O en vez de ir al antro, pues a lo mejor pueden aprovecharlo y ver un artículo, ¿no? O si se quieren ir al antro, pues bueno, ya es cosa de ustedes. Bueno, a lo mejor es viernes y también es válido, ¿no? Pero bueno, en otra chancita. En otra chancita. Ok, aquí como que se está acabando la batería. Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre la desproteinización?
doctor. No, doctor. Ok. Muy bien, muy bien. Está bien entendido, está muy fácil, yo creo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces ese protocolo de adhesión, así nos lo dice. Pulido de la superficie y luego desalinización, que ya lo vimos, hipoclorito de sodio al 5.25%, ¿sí? Y después se lava, se seca y se coloca ácido fosfórico al 35% por 15 segundos. Se lava y se seca y luego se le coloca una capa de adhesivo. Una capa de adhesivo se talla. Normalmente, se los voy a resumir, hay muchos estudios que 15, que 20 segundos, etc. Normal, es más, cuando vayan a usar un adhesivo, vean las indicaciones y los tiempos de cada adhesivo, porque cambia. Aunque normalmente, universalmente, se coloca el adhesivo, se talla por 10 segundos, se talla con el microgram, ¿sí? Se talla por 10 segundos, se fotopolimeriza y luego se vuelve a poner una segunda capa de adhesivo, se vuelve a polimerizar y entonces ya se coloca la resina. ¿Está entendido el protocolo que van a hacer en el esmalte? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Pues ahí está. Aquí voy a colocar unas obturaciones, unos selladores más bien, ¿sí? Y vean, hipoclorito de sodio, se lava, se seca, ácido fosfórico, se lava y se seca, y ya saben los tiempos, ya no les voy a repetir. 2 capas de adhesivo, se polimerizan cada una y vean, aquí está terminado el caso. Ese es el protocolo de adhesión que hacemos cuando es puro esmalte, porque todo esto está en esmalte, todo esto está en esmalte. ¿Ok? Estos fueron los autores. Ahora, fíjense muy bien esto se lo tienen que aprender forzosamente, ¿eh? Esto se lo tienen que aprender. Pregunta de examen. Los adhesivos durante la vida odontológica han tenido evoluciones. Yo me acuerdo que cuando agarraron su máximo auge los adhesivos, cuando ya son los mejores adhesivos que hay, permítanme tantito. Ok. Ahí está listo. Ok. Cuando llegaron a su máximo auge, llegaron a la 4ª generación. Yo me acuerdo que cuando ya utilicé yo en auge los adhesivos, en 4ª generación estoy hablando que ya los usamos hace aproximadamente 30 años. Más o menos en el 90-91 llegaron los de 4ª generación. No les voy a hablar mucho de cada uno de ellos. Para eso están los libros, los artículos, el libro de adhesión del doctor Gilberto Nestroza. Ahí se van a meter más. No les puedo hablar mucho y se los tengo que sintetizar. Les podría hablar, tengo la conferencia cuando yo hablo de adhesión, desde la 1ª generación de adhesivos. 1ª, 2ª, 3ª. Ok. Ya no hablamos de eso porque esos ya inclusive ya no existen. Eso ya es historia. Entonces, pues, no tiene caso que los oigan, ¿no? Para llevarlos más tiempo. Entonces, vamos a hablar de la 4ª generación. Porque ahora vamos a tener que saber cuál tipo de adhesivo hay. Ya les dije que se necesita un adhesivo para unir las resinas o los elementos de resina, etc. Pero hay muchos adhesivos en el mercado. Hay muchas compañías comerciales que los venden. Y tenemos que saber cuál es. Porque les vuelvo a repetir, ustedes no van a ir con el señor del depósito y le van a decir, oiga, ¿qué adhesivo uso? Porque voy a cementar. Así me dicen y yo lo he visto.
Normalmente no voy a los depósitos. Normalmente todo me traen aquí o lo mando a pedir. Muchas cosas los pido en Estados Unidos, directamente, o en otras compañías. Muchas cosas pido fuera. ¿Okay? Normalmente no voy a los depósitos, pero cuando he ido me doy cuenta, o los mismos dueños de los depósitos, yo conozco a todos y me dicen, doctor, es que los dentistas vienen aquí y quieren que les digamos cómo se metan una circonia. Vienen aquí y quieren que les digamos cómo se metan un poste, qué adhesivo usar, qué tipo de resina van a usar. Entonces eso está triste, está muy triste. Porque no estudian, porque no leen, porque no se preparan, porque no aprenden, porque no van a dar cursos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues acuérdense que cuando lo mejor que nosotros aprendemos es cuando salimos de la escuela y empezamos a ir a cursos y a aprender cosas nuevas. Yo cuando salí de mi universidad, yo fui de la 7ª generación y salimos con muchas carencias, mucho más con las que salen ahorita ustedes. Ustedes están en la gloria. Nosotros salimos con demasiadas carencias. La universidad apenas empezaba. Los maestros pues también apenas empezaban, no tenían mucha experiencia. Las instalaciones pues apenas. Entonces, cuando salí tuvimos que navegar mucho para aprender demasiadas cosas. ¿Sí? ¿Y eso qué fue? Pues hecho a base de cursos, de estudios, de leer, de hacer muchas cosas para superarnos. Entonces, para entender esto de la adhesión tienen que leer mucho, tienen que aprender más de lo que yo les voy a dar ahorita, porque yo les estoy dando nomás la síntesis, pero tienen que entender más el por qué, para que ustedes puedan entender. Yo hace poco, no sé, hace como un mes y medio, le cemento una corona a un paciente y me habla el otro día, doctor, se me cayó la corona. No puede ser posible que con lo que yo sé y todo esto se le haya caído una corona, no entiendo la verdad. Y luego después, a los 2 días, otro paciente igual. Después de colocar adhesivos, de hacer cementaciones desde hace muchos años y no tener problemas con los pacientes hasta 30 años, 30 y tantos, ¿cómo es posible que al otro día? Pues porque, ya me di cuenta, empecé a sacarle, ¿por qué pensarle? Y luego viene ese paciente y se la volvió a cementar y se le volvió a caer, ¿no? Dije, entonces tengo que cambiar de sustrato, en vez de circonia le voy a poner disilicato de litio. Pero dije, no es la corona, hasta que logré y a la tercera le quedó bien. Pero nos pasa, ¿por qué? Por el desconocimiento, porque a lo mejor me confié, a lo mejor se me pasó un paso, no les voy a explicar exactamente lo que fue porque pues, eso es cosa de cementos, ¿ok? Y de cerámicas. Pero pues a todos nos pasa, entonces todos tenemos que estarnos retroalimentando. No podemos decir el día de hoy, yo con lo que sé ya tengo para hacerlo. No, tenemos que seguir explorando y viendo. ¿Ok? Entonces, esta clasificación de los adhesivos los tienen que identificar muy bien ustedes para saber qué adhesivo van a usar. Todos tienen cualidades distintas. Fíjense. Dijeron que los de 4ª generación deben de llevar un acondicionador, lo que es un ácido fosfórico, y deben de llevar 2 frascos. Hay otras cosas, pero les voy a platicar el resumen. Y deben de llevar 2 frascos. El primer frasco tiene un primer, así se llama, primer, ¿sí? Que es el medio de unión prácticamente. Y te debe llevar un segundo frasco, que es lo que contiene el bond. Hay mucha gente que tiene la costumbre de llamarle a los adhesivos el bonding. O van a Estados Unidos y les dicen que el bonding. Es el adhesivo propiamente dicho. El primer es el que se une entre las interdigitaciones que creó el ácido fosfórico. Ahí se va a meter el primer. Y luego el adhesivo se une al primer. ¿Ok? Y son por separado, 2 botellas más un ácido fosfórico. Esos son los de 4ª generación.
Después las casas comerciales dijeron, bueno, ¿sí? ¿Y por qué no unimos en un solo frasco el primer y el adhesivo? Y dejamos el acondicionador aparte. Pues eso fue lo que hicieron. Unieron el primer y el adhesivo y lo dejaron en un solo frasco. ¿Qué? Lo dejaron en un solo frasco. Esos son los de quinta generación. Los que traen un solo frasco ahora ya, traen un solo frasco y luego ya hicieron el primer. Perdón, en un solo frasco ya tienen el primer y el adhesivo y aparte el acondicionador. Esos son los de quinta. Todos estos se siguen usando todavía, por eso se los menciono. Todos se usan en la actualidad. Entonces, pues yo depende de lo que hago en mi clínica, pues ya sé cuál adhesivo voy a usar, de acuerdo a los procedimientos. ¿Por qué? Porque conozco las cualidades y características de cada uno de ellos. Conozco sus fórmulas químicas que contienen. ¿Okay? Entonces, los de sexta generación dijeron las casas comerciales, en vez de tener un acondicionador o un ácido fosfórico, vamos a ponérselo en un solo frasco. Entonces dijeron, en este frasco le colocamos el primer, fíjense cómo lo voltearon, en este frasco le colocamos el primer y el ácido fosfórico, y en este otro frasco, acuérdense que es preguntas de examen, en este otro frasco le vamos a colocar el adhesivo, ¿sí? Entonces ya quitaron el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque decían que el ácido fosfórico era muy fuerte y porque afectaba la dentina. No les voy a explicar más, porque eso leanlo. Así dijeron, ¿ok? Entonces, el ácido fosfórico lo metieron en un frasco. Después salió la séptima generación. Dijeron, ¿y qué tal si ponemos todos estos tres, los ponemos en un solo frasco? Aquí viene el etch, el grabador, el primer y el bond o el adhesivo. Y eso hicieron. Agarraron todos los componentes y lo metieron en un solo frasco. Son los de séptima generación, que hay con mezcla o sin mezcla, pero pues ahí lo vamos a dejar hasta ahorita. Después dijeron, bueno, ¿sí? Vamos salieron los de octava generación, que son los que estamos ahorita, aunque ahorita acaba de salir uno nuevo, pero estamos en la octava generación. Esto es lo actual. Esto es lo actual. Lo actual es esto: utilizar un adhesivo que tenga el ácido, el primer y el adhesivo en un solo frasco, pero que se pueden hacer las tres técnicas de colocación de los adhesivos. Una se llama de autograbado, una de grabado selectivo y una de grabado total. Por ejemplo, en el esmalte tenemos que hacer grabado total, forzosamente, y con este podemos hacer grabado total. O en dentina tenemos que hacer autograbado, pues con este podemos hacer autograbado. O grabado selectivo, poner ácido fosfórico en el esmalte únicamente y poner un solo frasco, pues este también lo puede hacer. Entonces dijeron, con este sustituimos las tres técnicas y hacemos con todas las técnicas de adhesión. Y así es la evolución de los adhesivos. Esto empezó más o menos cuando yo lo empecé a trabajar. Debe haber empezado antes. Yo lo empecé a trabajar hace como 32 años, pero debió haber empezado hace como 35 años de cuarta generación. ¿Ok? Entonces, desde hace 32 años aproximadamente hasta la fecha, toda la evolución de los adhesivos. Pero sí es importante que los conozcan como generaciones. Les puedo decir como tipos, pero no se conocen como tipos. Los investigadores odontólogos lo sacaron como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero si les digo, eso lo pueden estudiar en el libro del doctor Enostroza. Pero si les digo como tipos, pues no, la mayoría de la gente no los conoce así. Eso los conoce la gente que estudia. ¿Ok? Por tipos, porque es lo más fino, es lo más elegante, porque lo hicieron los odontólogos, y esto lo hicieron las casas comerciales. Esta es una clasificación de las casas comerciales, pero desgraciadamente es la más conocida. Yo creo que el 90%, si sale alguien de adhesión, les va a hablar de generación. Es más, yo cuando doy conferencias,
les hablo de generaciones. A mis alumnos de posgrado les hablo de tipos. Pero cuando doy mis conferencias hablo de generaciones porque así los conoce la gente. ¿Ok? Si quieren saber más de estas clasificaciones, métanse ahí al libro. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre las generaciones? ¿La evolución de los adhesivos? ¿Todo está entendido? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Ok. Ahora, el grabado de ácido fosfórico, el acondicionador de ácido fosfórico de 35%, junto con la desproteinización, queremos encontrar el tipo de grabado 1 y 2, que son los grabados ideales. El grabado tipo 3 es el que no es ideal, es el que no es muy difuso, es muy feo, pero es el que normalmente la gente dejamos. Es el que normalmente el que se hace en el 80-85% de las veces. ¿Por qué? Pues porque no usamos una desproteinización. Fíjense, el grabado tipo 1 quiere decir que el centro de los prismas está completamente disuelto, o grabado, o creando esas microporosidades. Vean qué bonito. El grabado tipo 2 es el que graba la dentina periférica de los prismas del esmalte. Y vean qué bonito también, que bien hecho está. Normalmente el tipo 1 y el 2 es el que deseamos. Y nomás se puede lograr si hacemos desproteinización. Y el grabado tipo 3 es vean, es el más feo y el más difuso porque queda muy mal grabado. Hay una característica, dicen, que podemos hablar mucho de esto, pero lo tuve que recortar. Y cuando se ve el cliente opaco, pues, quiere decir que ya está grabado, que se ve en forma de tiza. El esmalte se ve como si fuera gis, como si fuera tiza, opaco. Pero hay esmaltes que se ven opacos y quedan así completamente. Entonces, para lograr un grabado tipo 1 y un grabado tipo 2, necesitamos hacer desproteinización. ¿Okay? Ya saben ustedes cómo se hace la desproteinización. ¿Okay? Hay un término que se llama smear layer, que se llama barrillo dentinario. El barrillo dentinario, ¿sí? El barrillo dentinario, ¿ok? En inglés lo van a conocer así en los artículos, smear layer. En México y en Latinoamérica y en español, barrillo dentinario. Es muy importante saber porque tenemos que saber qué es. Perdón. El barrillo dentinario está hecho principalmente cuando nosotros preparamos un diente, cuando vamos a hacer una obturación con la fresa, el agua, la energía, porque esa energía que utiliza la pieza de mano desprende también un calentamiento. El agua lo contrarresta. Pero una vez que terminamos de hacer la obturación, queda un barrillo dentinario, queda una capa sucia, queda un lodo. Hagan de cuenta que llovió, hagan de cuenta que llovió y se formó un lodo en la banqueta. Eso es el barrillo dentinario. Hagan de cuenta que llovió, se formó un lodo con el agua, más pues el asfalto que aquí está siempre suelto. En Juárez tenemos muy mala pavimentación y se forma un lodo dentinario, un lodo. Aquí también es lo mismo. El lodo dentinario es el resultado de la pieza de mano que ejerce sobre los prismas del esmalte, que al momento de hacer el corte se desprenden proteínas, bacterias, se desprende materia inorgánica, se desprende el agua, ¿sí? Y todo este desecho se deposita en las paredes cavitarias. Entonces, estas paredes cavitarias se adhieren, pues nos van a impedir que logramos una buena adhesión.
Se va a formar un lodo. Y hay muchas cosas que se ha hablado de este lodo dentinario, de que si se quita, no se quita, con qué se quita, etc. Yo les voy a decir la síntesis hasta el día de hoy, ya se los voy a dar digerido, porque si yo les pido un trabajo ahorita, les pido un trabajo sobre el lodo dentinario, me pueden traer hasta 20 páginas hablando del lodo dentinario. Pero esta es la definición. ¿Sí? Se adhiere mecánicamente y se adhiere químicamente también a los túbulos dentinarios y al esmalte. Se sabe que el barrillo dentinario tiene dos capas, la capa superficial y la capa profunda. ¿Sí? La profunda es la que se va a introducir en los túbulos dentinarios y la dentina intertubular. Normalmente penetra entre 4 a 7 micras. ¿Sí? Y el superficial es amorfa y va a cubrir toda la dentina, tanto intertubular como peritubular. Y la capa varía de 0.5 a 5 micras. Son dos capas. Vean, aquí esta es una dentina donde se hizo una operatoria y no se limpió, así está. Entonces, no veo los túbulos, ahí como que veo algo aquí, como que veo algo aquí. Pero normalmente no se ven los túbulos. ¿Por qué? Porque están obliterados de ese desecho. ¿Sí? De ese desecho, pues, todo tiene bacterias. Pues vean, aquí está la capa de desecho, este es un túbulo dentinario. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Si de aquí saliera una prolongación como esta, dijera que es un odontoblasto, pero es al revés, sale de acá. De acá sale esta prolongación y vean hasta dónde llega. Entonces quiere decir que tiene, quiere decir ahí que es un desecho. Un desecho que tiene un desecho de lodo dentinario. Este lodo dentinario, vean cómo penetra en los túbulos. Y aquí se ve. ¿Y qué va a pasar si penetra? ¿Y qué va a pasar si se deposita? Pues que no se puede lograr buena adhesión. Anteriormente decía que lo dejáramos, pero eso ya es historia. Ya no les voy a decir lo que hay actual. ¿Okay? Que lo dejáramos. ¿Sí? Vean, aquí está el desecho, el lodo dentinario. Y entonces, ¿qué es lo mejor que hay para quitar el lodo dentinario? ¿Qué es lo mejor? Se utilizó todo, se utilizaron muchas sustancias, concentraciones, bla, 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 bla. Lo mejor que hay es lo que les he estado diciendo, el ácido fólico al 35% por 15 segundos, eso es todo. Lo que ya les acabo de decir hace rato. Entonces, esto es lo mejor para quitar ese lodo dentinario, que es el ácido fosfórico, ¿sí? Al 35%. Y vean cómo se observa un túbulo. El ácido fosfórico elimina el barrillo dentinario, desmineraliza la dentina intertubular. ¿Qué quiere decir esto? Que quita la parte mineral y me va a dejar las puras fibras colágenas. Vean cómo se ven ahí las preciosas las fibras colágenas, porque ya se quitó la parte mineral y expone la dentina intertubular también. Y vean cómo las fibras, estas fibritas, como cabello, es donde se va a llevar a cabo la adhesión. Vean, un corte de un túbulo transversalmente, coronalmente, y vean todas las fibras como se observan. Esto es lo que hace el lodo dentinario. Para la próxima clase les voy a decir el mecanismo de acción, o sea, cómo trabajan los adhesivos y 2 o 3 cosas más para pasar al siguiente tema. Yo creo que por hoy es todo. Tenemos 5 minutos, 10 minutos de descanso, 8 minutos. Si no tienen alguna otra pregunta, si no tienen alguna duda, para retirarme. Doc, sí, podría regresarlo un poquito. 2 diapositivas, o 3 creo. ¿Esta? Más arriba antes de las capas. En esa, ándale en esa. Las capas. ¿Esta? ¿Abajo? ¿La que está abajo? A ver. Doc. No, ¿verdad? ¿Más atrás? Esa, exactamente esa. Ah, ya se la pasó. ¿Esta?
A ver, deje que cargue bien. Ahí ¿Esa? está. Sale. Gracias. Ok. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Bueno, pues de acuerdo a esto, estudien mucha Oye, atención. mi Sí. micro. Oye, ¿le podría regresar a la primera diapositiva de esmalte, por favor? Esmalte, claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. Esmalte, está aquí, rutina, esmalte, esta es la primera. ¿Esta está bien? Ándele, esa mera, muchísimas gracias. Ok. ¿Ya la viste? ¿Ya la copiaste? Sí, ya le tomé foto, ahorita la apunto aquí en las mis notas. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se les ofrezca? Doc, tengo una pregunta. Viene de ahí. Sobre la aplicación del examen al inicio de la clase escuché que mencionaba algo, pero no sé si dijo fecha. ¿Al principio de la clase qué? Escuché que mencionaban algo sobre el examen. Pero se me cortó un poco. No sé si mencionaron pues alguna que fecha o información. el examen va a ser el miércoles a la misma hora de su clase. A las 8 me toca con ustedes. Miércoles, Sale, a las Doc. 8 es el examen. Sale, gracias. Seguro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues es todo. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos con el favor de Dios, si Dios nos permite vida, el lunes. El lunes, ok. Va que va, Doc, igualmente. doctor. Nos vemos, doctor. Bye, Doc. Hasta Que luego. la pasen Bueno, bien. doctor. Bye. Cuídense, diviértanse y cuídense. Igualmente, doctor, gracias.